Bienvenidos a Camino ARC, el podcast que realizamos en conjunto con la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, una de las más emblemáticas de Sinaloa e incluso de México. Y como ya lo saben, en este episodio nos acompaña David Careaga, gerente general de la ARC, como co-host. Muchas gracias, David. Gracias por invitarnos. En este episodio, que es el número 5, tenemos el gusto de recibir a Sergio Esquerpeiro, el Pío, como le dicen. Fue dirigente de la ARC en el periodo 2016-2019. Es director de la Agrícola Chaparral, es un grupo. Y bueno, si hablamos de empresarios agrícolas, hablamos necesariamente del Pío Esquer. Así que bienvenido, Sergio. Muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti. Encantado de estar en tu podcast. Y pues gracias por esta invitación, que espero que sea productiva para tu audiencia. Una persona muy conocida en la sociedad de Sinaloa por su participación, también en la industria agrícola, y eso yo creo que es lo que lo hace grande, ¿no? Esas ganas siempre de estar participando, Sergio. Realmente sí, es un tema que siento yo la necesidad de regresar lo que a uno se le da, ¿no? Cuando tuviste de joven o de chico más bien, pues las oportunidades, sobre todo en la parte de educación y en la parte de salud, que son las básicas. Hay mucho compromiso para aportar. Muy bien, a estas alturas yo creo que muchísima gente de la industria, no solamente en Sinaloa, sino en México, te conoce o lo conoce, pero sin embargo me gusta que el invitado se presente, y por eso me gustaría preguntarle quién es Sergio Esquer. Bueno, Sergio Esquer, me dicen Pío. Yo soy de profesión, soy licenciado en Derecho. Bueno, antes nací en Culiacán, Sinaloa. Mi esposa Irma Carlota Gallardo es de Culiacán también. Mis hijos también, Sergio e Isabel, de Culiacán. Yo estudié una licenciatura en Derecho y complementando esa licenciatura fue con una maestría en el TEC de Monterrey de Administración de Empresas. Y así es como inicié yo Esa fue la parte académica. Y la profesional la inicié precisamente en un negocio familiar, que era una arrocera en Culiacán. Hay que recordar en Sinaloa que el negocio del arroz, la industria arrocera, pues era la más importante del estado. Le seguía también la industria aceitera, la industria también de algodonera. Por el tema de agua y por política pública, obviamente, fue como se decidió que el arroz se fuera erradicando del estado. Cosa que, pues, no obstante que nos perjudicaba a los arroceros, yo creo que fue una atinada decisión, una atinada de política pública, pues que ahorita estamos viendo las consecuencias. El arroz es una siembra donde se inunda. Sí, señor. Para llevar el proceso, el ciclo normal del arroz. Entonces, no es aceptable que en Culiacán o en Sinaloa ver un hectárea inclusive que se siembre de arroz por el tema que tenemos de la crisis del agua. 6.4 los precios. Entonces, estaban en la industria arrocera, Sergio. Y de ahí pasé con una asesoría en un principio financiera con mi suegro, con José María Gallardo, que él era horticultor y tenía también negocios de hotelería, tiene un hotel en Mazatlán. Y es como me fui incorporando yo al tema hortícola. Ya posteriormente pues fue creciendo la agrícola, se resolvieron los problemas financieros que tenía. Se acercó a mí mi suegro por el tema de la banca. Vale la pena acordarnos que en el 82 se expropia la banca, que fue precisamente el año que yo salí de mi carrera de Derecho, en la Universidad Panamericana. Mi aspiración originalmente era ser banquero. Yo sabía que iba a estudiar Derecho, iba después a hacer la maestría en Administración, pero se me frustra. Yo salí en junio y en septiembre primero se expropia la banca. Ahí se frustró mi carrera bancaria. Con el tiempo, el gobierno decide reprivatizar la banca, y es cuando mi papá encabeza un grupo de sinaloenses para volver para recuperar el Banco del Noroeste, que era el banco que dirigió mi papá. Afortunadamente se hizo con éxito, se recuperó el banco, entonces ya la cercanía ya vuelve a tener una influencia importante en el banco, obviamente, y ahí empezamos. Ese fue el tema, la liga de cómo empezamos a ayudar a la agrícola. Y bueno, en un principio yo entré nada más con el tema del apoyo a la estrategia financiera, yo insistiéndole que que se nombrara un director general. Y pues ya hace 34 años que lo estamos esperando. No ha llegado el director general. Ahí me quedé como director. Ya después en el crecimiento fue como me incorporé ya como accionista. Yo le doy ese crecimiento se lo doy mucho a la familia Tarriba, a Roberto Tarriba Asa, que en un principio, ellos me distribuyeron desde el 93, me distribuyeron la legumbre, y ahí es como empezamos a conocernos, a tratarnos. Yo conocí a la familia Tarriba porque era una familia conocida, pero nunca los había tratado ni a Roberto ni a Iván, porque aparte no coincidimos en la edad.
Y pues, así nos relacionamos. Y realmente Roberto fue un pilarzazo en lo personal. Le maquilamos tomate bola a ellos. Ahí empecé a conocer lo que se producía en la Cruz. Y es cuando ya me invita, a fines de los 90s, a irme a la Cruz. Me facilita muchas cosas. La verdad, mi curva de aprendizaje me la ahorré, hay que reconocerlo, y gracias a él. Lo que él quería con mucha visión es desarrollar proveedores. Él me acuerdo que me decía, los horticultores tenemos un límite de hectareaje para producir en cuanto a la supervisión correcta. Okay. Pero no tenemos límite para vender. La venta es muy, muy amplia. Entonces me interesa mucho desarrollar proveedores y quiero empezar contigo. Y así es como se hicieron las cosas y ya nos incorporamos, hicimos una sociedad ya con mi suegro y compartimos acciones ya de las dos agrícolas, que eran, en aquel momento nada más era Agroindustrias Tombel en La Cruz y Agrícola Chaparral en Culiacán. Y ahora conformados como un grupo, ¿no? Conformados con un grupo y posteriormente, más adelante, ya fundamos hicimos la agrícola de Villa Santiago, que está en Nayarit, en Compostela, con el fin de producir en verano y cerrar el ciclo de agrícola del grupo Chaparral. Produciendo todo el año. Y ya nos fuimos con el mismo tema de accionario y todo acá a Nayarit. Tiene sus ventajas para los productores, en este caso ya avanzados en el tema comercial, producir todo el año en diversas regiones y con diversas tecnologías, ¿no, Sergio? Yo te diría que ahorita es indispensable. Si quieres ser atractivo para un proveedor, una cadena importante, sobre todo norteamericana, que es con quien tenemos el principal relación comercial, es fundamental que tengas eso. Tienes muchas ventajas que tú les hurtas, porque finalmente lo que busca una buena cadena es un proveedor confiable. Y la confianza se crea con el tiempo y con la relación. Y si tienes todo el año, pues qué mejor, ¿no? Para el proveedor. Digo, para la cadena. Sistematizada las unidades de producción también, y eso da esa garantía, ¿no? En 2016-2019, Sergio, pues se presenta esta oportunidad, este reto que asumieron en conjunto, que fue pues jugar para dirigir la Asociación de Agricultores de Río Culiacán. Se logró y llegó a ser presidente de este organismo. Sí, la verdad que, bueno, ya había yo participado en muchos organismos, ¿no? Me tocó a mí en los principios del año 2000, se creó el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Ahí me tocó ya participar, era de los más jóvenes también. Ya participaba yo en el Consejo de Empresarios. En aquel tiempo se llamaba Consejo Sinaloense de Hombres de Negocios. Nos invitaron a mí y a 2 amigos más, como jóvenes del consejo, ¿no? Y me gustó mucho la participación, la verdad, que es un ejemplo que también lo tuve de mi padre, ¿no? De estar pendiente también de lo que sucedía en el tema de tu comunidad. Y después, después me tocó ser presidente del Consejo de Desarrollo Económico del Estado. O sea, fue una responsabilidad que la tomé muy a pecho, porque era una gran responsabilidad. Codecin era a nivel estatal. Y pues ya pasamos también, ahí me tocó establecer y elaborar la agenda de competitividad para el Estado. Y así estuve en CIDH. También CIDH es la Comisión para Investigación y Defensa de las Hortalizas. Prácticamente, en términos comunes, es el brazo hortícola de la CADES. Okay. Ese me tocó presidir un par de veces y me tocó participar mucho en las negociaciones en esos dos periodos del dumping. Entonces ya tenía yo un antecedente importante. La verdad es que para mí fue un reto lo del ARC, porque yo sabía que era dedicarle todavía mucho más tiempo. Y había un tema de granos que era muy, muy importante, ¿no? Los granos ha sido siempre, pues es un gran tema para nuestra asociación, que es lo que más producimos y es donde más se involucran agricultores. Claro que la Asociación de Agricultores del Río Culiacán atiende tanto a la horticultura como a través de otras formas, pero su base de miembros pues son graneros. En volumen de miembros. Pues. En volumen. Y hay unos retos importantes y de mucho viajar a México y eso, entonces... Pero pues había que entrarle también, ¿no? Porque te empiezan a presionar y luego, pues digo, la verdad que sí, lo hice con mucho gusto y yo creo que y con mucha entrega. La verdad que tuve muy buen equipo, no es porque esté aquí David enfrente, pero sí. Tuve muy buen equipo y eso si tienes un equipo de trabajo se te facilita hacer mucho, que es lo que yo he querido lograr en las agrícolas, ¿no? Delegando, sabiendo delegar y formando líderes. Es como te permite a ti también estar en otros lados para poder aportar tu grano de arena.
Fueron años complejos del 2016-2019. Mencionábamos antes de iniciar este episodio que hay cosas que se repiten, ¿no? Y es cíclico tal cual un ciclo, ¿no? En todos sentidos, en la política, en todos lados se repiten. Sí, mira, me tocó en el 18 la entrada de Morena, del presidente López Obrador. Y como decíamos antes de que iniciáramos este podcast, me llamó la atención porque y te lo digo, mira, fue la primera vez, ya por mi edad me han tocado varias campañas presidenciales, pero yo nunca había visto a un presidente o a un candidato tan clavado en el término autosuficiencia alimentaria. Y eso para mí despertó esperanza, la verdad, porque yo creo que de los 4 términos que él manejaba, corrupción y otros, dentro de esos 4 estaba autosuficiencia. Lo repitió mucho en la campaña. Yo tomé nota porque en otros periodos batallamos totalmente en sentido contrario. Que nosotros precisamente queríamos que México tuviera el porcentaje que se le debe de asignar según los organismos internacionales para que no dependa del extranjero en base a alimentos, que esa es la diferencia. El tema de alimentos es muy diferente a que tú dependas de comprar una computadora o comprar una prenda de vestir. Alimentos es aparte porque es como garantizas, pues es tu autonomía y te da tu seguridad sobre todo, ¿no? Entonces ya habíamos batallado para que no fuera tan abierto la comercialización y ahora pues estamos al revés. Bueno, dije yo, pues por ahí puede ser, pero ya en cuanto inicia su periodo como presidente, pues ya vimos que no, que el sentido común te lo dice, o sea, el gran volumen te lo produce la agricultura comercial. Claro que siempre hay que atender y es prioritario atender a los pequeños agricultores, pero atenderlos también con sentido, ¿no? Me refiero a que atenderlos es apoyarlos también en todo, en comercialización y en todo para que vayan creciendo. No una atención simplemente, digamos, electoral, ¿no? Te voy a apoyar para que tú me apoyes después. Clientelar, como clientelar es la palabra, es mejor esa palabra. Entonces, pues ya no me hizo sentido. A ver, ¿quieres autosuficiencia y no vas a apoyar la agricultura comercial? Entonces, pues, no es posible. Explícanos, ¿no? Porque en aquella época, me acuerdo, se limitaron a 30 hectáreas, ¿no? Sí. Y ahora ya se redujo, ya está. 5 hectáreas. Sí, o sea, ahora sí se confirma más que no es por ahí. Entonces, eso es lo que en ese periodo pues impulsó un gran reto para la agricultura comercial en México, no nomás para Sinaloa. Y sí estuvo complicado. Y seguimos todavía con el mismo reto. Sí, es sorprendente cómo han pasado los años y seguimos enfrentando ese tipo de situaciones. Y además México se coloca como el primer país importador de maíz en el mundo, ¿no? Y andamos tocando los 24 millones de toneladas. 24 millones de toneladas. Blanco, amarillo, lo que sea, pero finalmente impacta también el mercado regional y es una situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? O sea, no nomás se ha cumplido la autosuficiencia, estamos más lejos que en los periodos sexenios anteriores de cumplirla. Esa es la realidad. Y hay que decirlo también, no solamente es un tema de política pública, pero también estamos viviendo una sequía que no se había visto en muchos años, ¿no? Las presas, como lo decía anteriormente, 6.4% de su capacidad de almacenamiento y productores, quien produce hortalizas muchas veces produce granos también, pero de repente tocó permutar el agua para garantizar la operación en las hortalizas, ¿no? Y se redujo la superficie de granos de maíz en general en Sinaloa de 500,000 hectáreas a, no sé, 190,000. Entonces, seguimos viendo ese retroceso, ¿no? A 190,000 y medio regadas. Medio regadas y medio producidas. Sí, vamos a ver cómo va con las producciones. Sí, ¿no? Medio producidas, sí. Se habla de unas producciones no muy buenas también, por obvias razones, maíces con 2 riegos de auxilio y todo eso. Entonces, política pública, tal vez una mala gestión del agua, pero finalmente todo eso impacta en la agricultura y en consecuencia, como lo decíamos David en un episodio, en la economía regional, ¿no? Definitivamente. Y bueno, en el tema económico, esta situación de disminuir la superficie de maíz también pues impacta directamente, lo decíamos, en la economía. David, ya lo mencionamos, por ahí hubo de hecho un clip bastante viral sobre el tema, ¿no? Claro, sí, sobre todo pues por la derrama económica que pues afecta directamente al Estado, sobre todo, ¿no? Estos cerca de 20 y tantos mil millones de pesos por la ausencia de este grano que no van a circular. Sergio, y en este tema decíamos, se repiten ciertas cosas, ¿no?
en aquel entonces se hablaba de un precio objetivo de 3,690 pesos por tonelada de maíz en aquel entonces. Y se veía como un logro que se le indexara ese precio objetivo del maíz, el índice inflacionario anual. Pues ya no existe ni el precio objetivo del maíz, por lo menos no para la agricultura comercial, y pues el agricultor sigue recibiendo esta falta de ausencia, esta ausencia de política pública. Sí, claro. Mira, los temas, el reto sigue siendo idéntico como hace muchos años. Se llama rentabilidad del sector y certidumbre, ¿sí? En ese sentido, vamos a hablar de certidumbre en el caso que estás comentando, porque, bueno, que tiene que ver con rentabilidad también, pero nosotros durante muchísimos años hemos impulsado la política pública para que se parezca lo más posible a la política que aplican aquellos países con los que competimos. Esa es la clave, porque tú con quien vas a competir es donde pedimos la igualdad de condiciones. No se está pidiendo nada más que la igualdad de condiciones. Y en Estados Unidos es muy sabido ya que tienen su plan quinquenal. Ellos tienen ya un precio objetivo muy claro, lo que se va a incrementar también su precio objetivo, que son para todos los productos, ¿no? Ellos tienen para trigo, para arroz, para lo que se refiere y lo que son ellos competitivos para granos. Y es lo que hemos impulsado durante muchos años para México, que se tenga una certidumbre. Por fin se logró llegar a un acuerdo con el gobierno federal de ese precio objetivo. Que ese precio objetivo era con la finalidad que por lo menos te cubrieran tus costos, ¿sí? Y pues no es ni referencia el precio objetivo. O sea, se quedó porque se quedó y no nomás ni se toma en cuenta. Seguimos yéndonos al mercado, en un mercado que sabemos que no hay igualdad en la competencia por todos los factores que ya sabemos en Estados Unidos. Por ejemplo, el tema de comercialización, ellos ya saben que ellos tienen la certidumbre de venderlo y si no lo llegaran a vender, el gobierno lo va a rescatar y lo va a vender. El tema de alimentos es un tema que tenemos que considerar que es milenario, no es nuevo. Pues los gobiernos, los países desarrollados siempre se han preocupado por ellos garantizarse a sí mismos su alimento, sobre todo los alimentos principales. Japón subsidia el arroz de una forma escandalosa. No sabía. Sí, ¿y por qué? Porque no va a permitir nunca que Japón como país dependa de otro país para su consumo diario, para su hábito de consumo, que es el arroz, es su plato fundamental. Entonces, esa es la historia de los alimentos. Y se hace por estrategias desde las guerras de hace muchísimos años. Entonces, es un tema que se tiene que tomar mucho más en serio. No se ha tomado con esa seriedad en México. Y bueno, pues eso es lo que te da la certidumbre. ¿Qué es lo que pide el agricultor? Rentabilidad y certidumbre. Y por esa tal vez falta de atención, sumado, como decía yo, al tema de sequía, pues estamos llegando a un nivel donde no vamos a poder abastecer a nuestro mercado nacional para la tortilla con maíz blanco, porque pues ahora sí no somos autosuficientes. Eso está pasando, que no vamos a ser autosuficientes y sí vamos a tener que importar más. Y en las importaciones, pues ahí van a venir maíces también con el tema de la genéticamente modificado. De lo genéticamente modificado. Ese va a ser un gran tema para nosotros. Y bueno, ese es otro, no quisiera abordar ese tema, pero ese va a ser ese es otro gran tema para resolver o para definir aquí en México. Sí, eso es polémico, el asunto de los genéticamente modificados, pero finalmente es en gran parte lo que produce Estados Unidos. Pues. Sí, claro, por supuesto. Y lo que producen también otros países. Otra de las diferencias que vemos muy fuerte con nuestros competidores, que son los Estados Unidos, es la tasa de interés, por ejemplo. Eso lo podríamos separar, hacerlo en dos formas. Uno, lo que es tu región, digamos. Tus ventajas como región. ¿Ellos qué ventajas tienen? Pues tienen una tasa muy baja, tienen financiamientos a muy largo plazo, tienen un costo de insumos mucho más barato, tienen temas de seguros con pólizas mucho más baratas y que abarcan prácticamente todo y no te limitan. Entonces, en esas ventajas como región, pues ya es una gran diferencia con nosotros, ¿no? Y las otras ventajas, esas son las de tu entorno. Las otras son las que dirige el gobierno directamente, que ya lo mencionamos ahorita, es un precio objetivo y es y ellos te dan también la ventaja de que te van a
si no desplazas tu producto, ellos te van a ayudar a desplazarlo o lo van a comprar ellos mismos. Entonces tienes esos dos tipos de ventajas competitivas. ¿Y por qué, aclarando un poquito, por qué estamos en desventaja nosotros? Porque el gobierno americano sabe que el precio internacional fluctúa mucho y que muchas veces va a estar por debajo de los costos inclusive de los productores, porque así fluctúan los precios internacionales. Entonces ese es un mecanismo de proteger al agricultor para que no tengas problemas financieros y siga garantizándole esos alimentos a ese país. Esa es la gran diferencia con nosotros. ¿Qué es lo que nosotros pedimos? Igualdad de condiciones, insisto. Pues digo, finalmente se ha complicado mucho el agro en los últimos años. Tenemos una presidenta que no tiene el año y pues seguimos tal vez a la espera o a la expectativa a ver si cambia o si se impone o se crea una nueva política pública o si se retoma algo, ¿no? Que logre retomar el rumbo para el sector granero del país. Es complicado porque tienes que empezar, desafortunadamente, con este gobierno con temas ideológicos. Entonces, ya rebasando los problemas ideológicos, vas a ir a los temas prácticos, a los temas ya de dinero, que va a ser pues, otra complicación, ¿no? Entonces, aquí tenemos un doble reto, los sinaloenses y los que nos dedicamos a la agricultura, sobre todo comercial, que pues tenemos que avanzar y tenemos que primero romper la barrera de la ideología y después seguirle con el tema financiero, con el tema de los subsidios. ¿Será que la barrera de la ideología se rompe ahora que se revalore a la agricultura nacional con todo lo que está pasando? Mira, ya estamos importando mucho más caro. Ya el dólar, a ver, estamos hablando, esas importaciones empezaron desde que empezó el gobierno de Morena. Y han ido en aumento, como lo estamos diciendo, como lo estamos comentando ahorita. Ya importamos ahorita 24 millones de toneladas. El tema aquí, mira, ya lo estamos comprando más caro. O sea, ya el dólar contra el peso ya viene de hace 3 años, para acá viene de 16, de 17 pesos, ya estamos en niveles estuvimos en niveles de arriba de 20, ahorita estamos abajo de 20, pero ya estamos a 3 pesos más, dos y fracción más que otros años. Y ese es un gran riesgo, porque cualquier otra devaluación va a ser muy sensible el tema del costo del maíz. Y es donde tenemos que entender que tenemos que asegurar ese alimento para nosotros. Entonces, en cualquier momento te enredas con una importación, sobre todo si dependes tanto de tantas toneladas, es muy peligroso para nuestro país. Hasta, sin ser alarmistas, hasta un método de control de alguna forma, ¿no? Entonces, tener un poder de un país sobre el otro. Claro, también, por supuesto. Hablaba mucho, Sergio, a lo largo de esos 3 años, porque pues en esta investigación sobre su periodo como dirigente de la ARC, sobre el tema de la unidad del gremio. Sí. Es algo que destacaba mucho y que sigue siendo muy importante, ¿no? Sí, en aquel tiempo yo me fijé a 4 ejes. Exacto. Uno de los primeros ejes fue precisamente la unidad del gremio. Y tienes que empezar por constituir un buen consejo, un consejo plural, un consejo... Nuestro reto son las mujeres todavía. Veo hasta la fecha muy poca inclusión de mujeres, pero tienes que abarcar todas las áreas de la agricultura y no importando el tamaño. Tienes que tener de todos los tamaños y de todos los tipos y sabores. ¿Por qué? Porque es la forma en que enriqueces tú las decisiones. Y sobre todo gente con compromiso, ¿no? De participar. Porque gente hay mucha, pero con compromiso hay poca. Entonces, afortunadamente se logró constituir un buen consejo, que yo estoy viendo que hasta la fecha se hace. Y tuve ese privilegio, fue un consejo pues muy unido, con mucha aportación, mucha riqueza de aportación en el sentido de la variedad que teníamos como consejeros. Y posteriormente, otro de los ejes también era fortalecer nuestra relación entre organismos, entre CADES, para precisamente ser ya un frente estatal. Y en fin, con eso, la unidad de eso resultó, es básico que tengas un consejo plural tú ahí. Plural con el reto de las mujeres, de la inclusión, pero también con el reto de las nuevas generaciones, que aquí lo hemos mencionado bastante. Sí, la verdad es que esa estafeta es importante pasarla. Yo veo que se está logrando, afortunadamente tienen ya este nuevo consejo. Ya se ve un poquito más de sangre fresca. Ya se ven menos canas en el nuevo consejo. Y sí es importante. Y aquí vale la pena destacar que tenemos que motivar, también es parte de nuestra chamba, motivar a los jóvenes a esa participación, a que no se claven nada más en su mundo, en su empresa. Hay mucho que dar y no son tantas horas al mes. Pues, finalmente no es tanto tiempo el que te quita la asociación. Y es un tiempo muy importante. El poquito que das es súper importante y sobre todo con el compromiso de entrarle.
Sergio, como motivación para el joven agricultor que quieran que participe en el organismo y la mujer también, ¿cuál es la satisfacción primeramente pues de ser productor y segundamente, de participar en estos organismos? Mira, los que ya estamos como agricultores, que ya no nos queda otra más que seguir adelante y luchar por esas políticas públicas que se den algún día, como deben de darse. Es bien importante los que estamos ya en esto y los que se vengan a incorporar también, que ellos sepan concientizarlos de la importancia de participar. La verdad que yo hago en mi tercer informe, les hice un homenaje yo a los expresidentes, porque son muchos años, son 3 generaciones ya, que implicaron muchos esfuerzos, muchas luchas. El negocio agrícola requiere de mucha atención nacional. Insisto, se trata de alimentos. Se trata también de tenencia de la tierra. O sea, hemos tenido en esas 3 generaciones broncones tremendos y se han defendido muy bien. Y no los vas a poder defender como debe ser si no tienes un organismo sólido. Eso no es imposible aspirar a eso. Entonces, pues se necesita más que nunca en un sector que dependemos mucho por ser alimentario de muchas políticas públicas que sean acertadas. Necesitamos mucho esa unidad y fortalecer. ¿Qué hicieron las generaciones anteriores? Se dieron cuenta de que no solo era tener agua y tierra, ¿no? Se dieron cuenta y semillas, se dieron cuenta que era tener una plataforma, constituir una plataforma para unificar ese gremio y de ahí iban a surgir todos los problemas nacionales e internacionales que lo estamos viendo en el caso del tomate, por ejemplo, es un gran ejemplo de un tema internacional, el caso del dumping, que necesitas tú fortalecer el organismo. Eso tiene que quedar muy claro desde que se van incorporando a las empresas y a las agrícolas, las nuevas generaciones. Entonces, hacer mucha conciencia con ellos. Hay preocupación en torno, por ejemplo, al tema del tomate con Estados Unidos, porque es un asunto abierto ahorita, es un frente abierto. Es un frente abierto, claro, y el Departamento de Comercio, aclarando, no tiene nada que ver las aranceles de Trump con este tema, porque claro, sí hay una confusión total. Lo que sí tiene que ver son los tiempos políticos, las circunstancias políticas. Departamento de Comercio sí tiene presión por el cobro de aranceles, digamos, no era una presión que tradicionalmente tiene. Pero ese es un tema muy serio porque no es un arancel como tal. El dumping es otro proceso, es otra situación jurídica, tan es así que no se llama arancel, se llama cuota compensatoria. Ese 17% que está actualmente ahorita, como ya quedó un resumen, 17.09, se refiere a una cuota compensatoria. ¿Por qué? Porque la investigación de dumping nace de un posible daño que tú le hagas a un país introduciendo un producto más barato a lo que tú produces nacionalmente. En el caso del tomate, por ser perecedero, y no nomás el tomate, las legumbres en general, por ser perecederos, tienen un problema a la hora de analizarse o a la hora de investigarse si hay daño o no. ¿Por qué? Como es perecedero, tienes picos de producción. Claro. Entonces, como se debe tratar este tema, es un tema de promedio anual a lo que tú vendiste. Y bueno, pues está ese tema todavía que la propia investigación tiene muchos defectos, el sistema legal que hay ahorita sobre cómo investigas tú un dumping. No puede ser igual que te investiguen unos precios de un producto perecedero a como te pueden investigar en aluminio, en acero, en otro tipo de productos. Entonces, desde ahí estamos en desventaja. Regresando a tu pregunta original, al comentario, sí es un gran problema ahorita porque comercio a petición de Florida, que son muy pocos, por cierto, los que están con esta petición, pero comercio siente mucho la presión de la actual política. Pocos y constantes. Sí, pero hay una diferencia en las circunstancias de ahora. No es lo mismo tener un presidente que está insistiendo mucho en las políticas, en los aranceles, a un presidente que no tenga ese tema actual. Entonces, estamos luchando contra eso. Es un tema serio. Creemos que vamos a lograr llegar a un acuerdo, afortunadamente, donde sigamos pues, con el precio establecido, un precio mínimo. Y bueno, la verdad que se han hecho cosas, se han avanzado mucho. Este tema tiene 28 años. Tenemos 28 años ya con un precio mínimo. Se ha incrementado mucho la supervisión del cumplimiento, porque son dos cosas muy elementales que vale la pena comentarlas en lo que constituye los requisitos para lograr un acuerdo de suspensión son tener un precio de referencia, un precio mínimo que no pueda vender
el exportador mexicano por abajo de un precio que tú acordaste con comercio. Entre paréntesis, este acuerdo se firma entre comercio, Departamento de Comercio americano e industria del tomate mexicano. No interviene ninguna autoridad mexicana para la firma de ese convenio. Entonces, los dos requisitos fundamentales son que cumplas con ese precio mínimo y que esté más del 85% de la industria del tomate incorporada en ese convenio, suscrita. Entonces, ahorita casi estamos en el 100%. Las supervisiones, auditorías, el tema administrativo, hemos recibido, eso sí, un excelente apoyo de las autoridades, tanto de economía como de agricultura. Y hoy tenemos un gran apoyo, la verdad, de economía y de agricultura. O sea, sí hay una real preocupación de parte del gobierno federal. Tenemos que hacer un esfuerzo más para... Pero hay otra cosa importante, es que hay mucha unidad entre las asociaciones que conformamos la industria del tomate nacional. Entonces ahí estamos de la mano y tratando de negociar, llegar a un buen acuerdo con el Departamento de Comercio. Me queda claro que una cosa es la relación con Estados Unidos y el tema comercial con Estados Unidos, una cosa, y otra cosa diferente es la relación inteligente que planteaba con el gobierno. Pero sin embargo, de alguna forma, en esa gestión con Estados Unidos, pues de alguna forma van acompañados con el gobierno actual, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, ahorita hoy por hoy hay mucho acompañamiento. Esperemos que siga así, porque es necesario la presión también del gobierno americano para que nos ayude con el Departamento de Comercio a que haya más flexibilidad, ¿no?, en este tema y es importante. Pero ahí también, en el caso que mencionas de la relación inteligente, tiene mucho que ver también de ser referente, que es lo que yo he buscado mucho. Mira, el poder de la información, el tener información la correcta y precisa, te da mucho, y no en mal sentido, te da mucho poder de negociar. ¿Sí? Y de sentarte a platicar y analizar y empujar una política pública. Entonces, fue cuando nos abocamos a abrir el Departamento de Estudios y Proyectos, que ya lo tenía anteriormente la asociación, pero estaba, lo reabrimos otra vez para actualizarlo, y pues tienes que partir de ahí para ver el tema, todo tu entorno nacional e internacional, pero también te sirve mucho, porque en otro eje que propusimos ahí durante mi trienio ahí aquí en la asociación, fue el fomentar la competitividad entre nosotros, ¿sí? Que hay que revisarla. O sea, nosotros tenemos que poner de nuestra parte. El gobierno va a poner si queremos que el gobierno ponga de su parte, nosotros tenemos que resolverla nosotros, ser competitivos. ¿Cómo ser competitivos? Porque ayer me decía un amigo justamente, un productor de garbanzo, de que ya a estas alturas ya disminuimos costos, ya hicimos de todo, usan tecnología y todo, y dice, y aún así, en su caso, el rendimiento del garbanzo no fue el esperado. La rentabilidad no fue la esperada, y dice, entonces ya como que se le empiezan a cerrar las puertas, ¿no? Sí, es muy buen tema este. Sí, efectivamente, ¿cómo ser competitivo? Tienes que revisar tus procesos. Tus procesos es bien importante. Ya la agricultura cambió, o sea, ya no es al tanteo las cosas, ya tienen que ser más planeadas. ¿Por qué? Porque tienes mucha competencia, esa es la realidad. Y como ya estamos abiertos al mundo, que no era así antes cuando había mucho proteccionismo, pues ya tienes que, tus herramientas ya son otras, pues, ¿no? Entonces, poniendo nuestra parte es revisar nuestros procesos, bajar nuestros costos como se pueda, inclusive con esos inconvenientes de que tenemos un combustible muy caro, que tenemos seguros, no nomás que los seguros de las pólizas son caras, hay aseguradoras que ya no quieren asegurar, sí. Los financiamientos son más caros, pero eso hay que verlo, es en nuestro entorno, pero nosotros hay que preocuparnos como empresarios a ser más competitivos. Entonces, y te voy a decir una cosa, definitivamente puedes poner todo de tu parte y un tema de clima pues te arruinó. Sí. Pero eso va intrínseco en el riesgo de la agricultura. Eso sí no lo puedes quitar. Lo que sí puedes mejorar y es parte clave de nosotros es tu comercialización. Sí. Si tú ya pones de tu parte, ahora la comercialización tienes que empujarla y tiene que ser súper competitivo y tienes que competir contra los comercializadores grandes y en todos los productos. Hay como un paradigma en el tema de la venta del producto agrícola, ¿no? Cuando alguien hace la sugerencia, vendan directo, busca tú tu venta, como siento, y no generalizo, que el agricultor tal vez se arrana o se detiene porque dice, ¿y cómo? Como que no alcanzan algunos a ver hacia el punto final o al destino final del producto. Sí, bueno, y precisamente esa es otra parte de la plataforma de una asociación, el de ayudar en ese sentido al pequeño productor, porque sí, claro que hay limitaciones. Muchas veces tu volumen no te ayuda a tener ese gran poder de negociación, pero para eso están también las asociaciones, para que orienten, para que ayuden,
para formar pool, no sé, hay muchas formas de hacerlo. Son retos de la asociación que tienen que actualizar también todavía. Y hoy para mí uno de los grandes retos, independientemente de la sequía, del maíz, de la producción, es hacer buenos contactos con la comercialización. Y si hay posibilidades de hacer un proceso de valor agregado para que se le quite el término commodity a nuestros productos, pues hay que hacerlo también. La asociación tiene que ser un pilar fundamental. Habrá algunas agrícolas que ya por su tamaño pudieran tener esa información interna, pues ya esa facilidad, esa parte competitiva, pero muchísimos no la tienen. Mencionaba, Sergio, en una entrevista que escuché también de usted, en el caso de Roberto Atarriba, que le decía que era muy bueno, ¿no? Ser eficiente y reducir costos y producir bien, pero que era mejor vender mejor. Claro, sí, no tengo ninguna duda, porque aparte nos poníamos a hacer números. A ver, bájalo, me decía, bájale el costo a esto. Ya, ni modo que le sigas bajando porque no vas a producir nada, ¿no? No puedes estar exento de lo que le vas a aplicar, con lo que le vas a alimentar. Pero la comercialización no tiene límite. Entonces ellos desarrollaron, la verdad, que un sistema comercial, tanto en México como en Estados Unidos, envidiable, sinceramente. Rompiendo muchos paradigmas. Me acuerdo del paradigma de la calidad. Aquí cuando yo cuando empecé mis primeros años en la agrícola, se empacaban dos calidades, el de exportación y el nacional. Yo decía, ¿cómo que la exportación nacional? Y Roberto inmediatamente me hizo cambiar ese paradigma, porque yo en cuanto entré, que fue como en el 92 más o menos, yo en el 93 ya estaba con ellos. Y cuando yo les empacaba, ellos ya manejaban dos calidades. Y las dos calidades, la primera calidad que cumplía con ciertos requisitos y la segunda, y ellos la podían vender, la primera calidad, él ya visualizaba la entrada de los centros comerciales. En aquella época, pues no estaba Walmart todavía, no estaba la competencia. Pero él ya visualizaba eso y de aquí a venderle, aquí van a comprar mis primeras también. Entonces mis primeras son para los dos lados y no hay nacionales, sino es segundas, por los requisitos de las segundas, ¿no? Sí. Y por cierto que empacan muy bien las segundas, o sea, también se distinguen en eso. Sí, eso es un tema importantísimo en la comercialización. Yo creo que es el gran reto hasta la fecha, tanto en horticultura como en el maíz. Vender bien. Vender bien, es cierto. Y en ese sentido, David, pues la ARC está desarrollando este proceso. Estamos en mera temporada de trilla, 30% por ahí, en un ciclo atípico. Yo ya no sé cuántas lecciones más le vamos a sumar a todo esto, ¿no? Pero pues están en la reciba de grano y están pues buscando fortalecer al agricultor para que venda pues al mejor precio posible, ¿no? En un año donde no hubo básicamente agricultura por contrato. Pues no hubo agricultura por contrato, ¿no? Bien lo decía ahorita Sergio, la asociación tiene que estar también haciendo su chamba y viendo nuevas formas, nuevos canales, nuevas modalidades de comercialización de los productos. Y es ahí donde yo insisto que somos la caja de herramientas de los productores. Pues la asociación viene a ser una caja de herramientas para aquellos productores chicos, medianos y grandes que no tengan la capacidad o que no tengan la fortaleza de poder ellos por sí solos comercializar y hacerlo nosotros entre todos, ¿no? Y creo que es donde nos hemos enfocado mucho en infraestructura de almacenaje, infraestructura de vías, en infraestructura de plantas procesadoras para mejorar los productos. Y sí, el sueño de todos es poder procesar, poder no quedarnos en el producto primario, ¿no? Que pues ese es el gran reto para nosotros como organización. ¿Por qué consideran, quien guste contestarme, por qué consideran que no hemos logrado dar ese paso hacia la industrialización siendo un estado primario? Yo creo que tiene que ver, inclusive, y también lo mencionaba, tiene que ver con el tema de investigación y desarrollo. Lo que te va a dar finalmente valor agregado es tu apuesta a la investigación y desarrollo. Yo pongo un ejemplo triste. Somos legumbreros, ya tenemos 120 años, eso presumimos mucho, y no tenemos variedades desarrolladas localmente. ¿Cierto? Pasábamos en algún momento casi le llegamos a un tema de tomate, pero no.
Tenemos en granos, se fue creo, está el garbanzo, Sí, hay una variedad. Blanco Sinaloa. El blanco Sinaloa, pero hasta ahí. Entonces, la apuesta real del valor agregado las han hecho los países desarrollados. Y ese es un súper reto de nosotros también todavía. Y es cultural, ¿eh? Es cultural. Hay muchos temas aquí que podíamos ahondar, pero no tenemos todavía ni la brújula de un inventario. Bueno, ya existe un inventario en Codecín, se hizo un inventario de lo que se investiga en Sinaloa. Sí, pero no teníamos. O sea, si tú decías, y eso lo platiqué yo mucho con un exgobernador, o sea, si nosotros queremos averiguar ahorita qué investigamos, no sabemos. Tenemos que hacer un diagnóstico en todo el estado, en lugar de tener un botón y decir, mira, ¿y quiénes están investigando? ¿Y qué tipo de cosas están investigando? Cuando hicimos ese diagnóstico en Codecín, resulta que casi el 80% de la investigación se iba a temas políticos y sociales. Okay. O sea, que no está mal, pero no nos va a dar patentes ni valor agregado a nuestras exportaciones. Yo creo que ahí hay mucho que hacer. Hay comparaciones con otros estados de lo que invierten en investigación y desarrollo y es abismal la diferencia. Sinaloa todavía no tenemos ese clic, no nos hace clic el invertirle, porque se tiene que hacer, y es un tema conjunto, es un tema que tiene mucho que ver con empresarios, con universidades y con el gobierno, pero tiene que ser entre los tres. Así le han entrado los países. El país que me encanta a mí dar como ejemplo es Corea del Sur. Corea del Sur, hasta que se definió, pues antes las marcas, bueno, ustedes no están más jóvenes que yo, pero las marcas coreanas, Samsung era patito, o sea, y ahorita pues nunca nos imaginamos que le iba a hacer, que iba a superar inclusive a Sony en muchísimas cosas. Pero en fin, la apuesta tiene que ser, y es un ciclo donde el gobierno se va a salir, pero ya el empresario, el industrial, ya tiene su propio manejo de investigación y desarrollo para sus propios productos. Las empresas grandes desarrollan sus propios productos y ese es el valor agregado. Ciertamente es un paradigma que seguimos viendo y no hemos logrado tal vez resolver en el estado y pues seguimos dependiendo de temas como el agua, como los precios internacionales de los granos para seguir avanzando, ¿no? Para tener una economía tal vez más sólida. Y las cosas que pensábamos que no iban a suceder, como una restricción tan grande de superficie por el tema del agua, pues ya se están viviendo. O las cosas que estábamos pensando que no iban a pasar, como importar tantísimo grano, ya están sucediendo, ¿no? Así es. Como dice el dicho, ¿no? Si algo puede pasar, va a pasar, ¿no? Sí. Ok. Durante su periodo también, Sergio, tuvieron este brazo social que le comentan, que es Pro Familia, responsabilidad social, que creo que también identifica bastante bien al Grupo Chaparral. Entonces, sí me gustaría que me platicara un poquito de esa parte, de esa pasión que sienten por mantener esa parte viva, ¿no? Mira, y la responsabilidad social tenemos, hay que ser serios en esto y tenemos que dividirla. Una cosa es que tú te convenzas como líder de la empresa que tiene que ser por ahí. Tu responsabilidad tiene que ser en los ámbitos que te lo dicen, ya es muy conocido, es con tu gente, compromiso con tu gente, el trato con tu gente, infundir valores con tu propia gente, por ahí empiezas. El tema con tu comunidad, donde tú estés, tienes que influir, para que te vaya bien, les tiene que ir bien a tu comunidad y a ti. Y obviamente está el tema del medio ambiente. Y tú tienes que tener esa capacidad de no gastar a la naturaleza. Y si gastas, reponer. ¿Sí? En todos sentidos. Y la otra son tu compromiso con proveedores. Son los 4 ejes fundamentales de la responsabilidad social. Y la otra también hay que reconocerlo, es una conveniencia económica. ¿Por qué? Porque la tendencia al consumidor afortunadamente ya te está exigiendo otro tipo de situaciones. Actualmente ya no nomás te piden un tomate bonito, no te piden un tomate sabroso. Te piden un tomate sabroso, bonito, que haya respetado y pueden irse hay un tema de rastreabilidad y te pueden checar si tú cómo estás ahorita en el medio ambiente, cómo lo estás haciendo. Y ahora hay un ISO social inclusive de cómo estás tratando a tus trabajadores. Entonces el que te va a comprar es increíble. El que llega a comprarte un tomate, un aguacate, un chile a la alacena, ellos pueden en un código de barras checar todo lo que te estoy diciendo. Entonces te hace más competitivo, en otras palabras. Te da un valor agregado al final de cuentas. Por supuesto. Quisiéramos que valiera más, ¿no? Porque el esfuerzo es bastante. Sí, el esfuerzo que tú imprimes porque tenemos un departamento de eso. Ahora, lo complementamos ese departamento de responsabilidad social también con todas las certificaciones que te piden las cadenas importantes. Entonces, se mezclan ahí. ¿Qué es lo que pasa? El caso del CEMEFI, que crearon este distintivo de empresa socialmente responsable, no es un distintivo que te dan y ya lo hiciste, ¿no? Ya
Y es un proceso muy interesante porque tú te lo tienes que ganar cada año. Y eso te resuelve dos cosas. Una, que tu empresa esté en constante, que el proceso se revise todos los años. Claro que ese proceso se va mejorando, se va adaptando, te lo dicta también CEMEFI, también con temas internacionales, ¿no? Entonces toda tu empresa se va adaptando cada año, es como un recordatorio cada año y tienes que iniciar un proceso y lo terminas y te dan el distintivo. ¿Qué va a pasar? Va a formar parte de tu cultura de la empresa. Esa es la clave. Por eso yo recomiendo que como decimos aquí, no hay que rajarse cuando le entra uno, porque no es tanto el costo, necesitas tiempo para eso. A mí me sorprendió, hasta me sentí muy viejo ya cuando me dijeron que era el número 20, porque me tocó recibir el primero y dije, qué rápido. El que le acaban de dar. Es el número 20, sí. El 20 ya. Para Agrícola Chaparral. Órale. Y aquí hay dos agrícolas más que me ganan por un año. Tienen 21 ya. Aquí en la zona, sí. Okay. Aquí en la ARC, de hecho. Y bueno, esto empezó hace 25 años. Ya esta vez que fui, ya entregaron premios ya entregaron distintivos de 25 años. Pero lo básico es que forma parte de tu cultura. Aunque es arrancado, porque mucha gente te va a alegar, no, tú arrancaste porque no te quedaba otra, porque es un valor. Sí influyó. Voy a ser mejor, voy a vender mejor. Claro que funciona eso. Parte del negocio. Pero la otra es que estés convencido de tu medio ambiente. Además, mira, una cosa que me brinqué. Si alguien tiene responsabilidad en el medio ambiente es el agricultor. O sea, nosotros utilizamos la tierra para eso. Dependemos de eso. Entonces, totalmente. Pues tenemos mucho más responsabilidad y compromiso con el medio ambiente y sobre todo pues el de ser personalmente responsable. Y bueno, muy contento de haber entrado y que hasta la fecha sigamos vigentes ahí. Vi la publicación hace días, incluso la recompartí en Instagram porque me llamó la atención, ¿no? Y dije yo, bueno, pues ya tenemos confirmado su participación de hoy. Incluso, pues ahí me tomé la libertad de preguntarle a los seguidores que tenemos qué le preguntarían a usted en un episodio de podcast, ¿no? Y bueno, pues aprovechando. Le decía, me tomé la libertad de recompartir esa publicación de que recibieron el distintivo de empresa socialmente responsable, ¿no? Sí. Y lo publiqué en el Instagram. Y les puse, pues ya tenía confirmado yo este episodio y les puse, oye, pues viene Sergio Esquer, algo que le preguntarían y bueno, pues me tomo la libertad, ¿no? Adelante. Dice, mencionaba un usuario, consejo para quienes quieren comenzar en la horticultura en Sinaloa. Pues primeramente conocer el entorno de la horticultura, ¿no? Sobre todo los riesgos. Y básicamente la comercialización, que empiecen por tener prácticamente seguro a quién le van a vender. Y que conozcan los retos, ¿no? Que conozcan los riesgos, los retos, los procesos. Encantados de comentar y compartir muchas cosas, por supuesto, con ellos. Yo siento que es un negocio que bien dirigido puede fortalecer mucho al Estado. Es un negocio de alimentos. Exacto. Es un negocio contra riesgos también de crisis económicas, en el sentido de devaluaciones, pero básicamente de crisis. Ya se ha comprobado que en la horticultura pues producimos alimentos que es la tendencia a la salud finalmente, y es una tendencia internacional. Ya se comprobó también que en épocas de crisis como fue la del 2008 en Estados Unidos, pues que nuestro principal país importador de legumbres pues no dejó de comer los productos básicos, y Sinaloa tenemos el clima también bueno para producir buenos alimentos. También ver su proyección a nivel anual de lo que van a hacer. Y sí, pues es un tema de mucho riesgo. Yo coincido un poco con Sergio. Bueno, no un poco, coincido con Sergio con que tiene que empezar de atrás hacia adelante, o sea, de una demanda ya establecida, ¿no? Sí. O sea, si le quiere entrar, que entre sobre algo que ya se esté demandando, ¿no? Evítate ese dolor de cabeza. Evítate ese dolor de cabeza, porque lo que nos pasa mucho a los agricultores es que sembramos y no sabemos ni a quién ni a cuánto le vamos a vender, ¿no? Y ese es como un error que cometemos. Que conozca el mercado. Es una constante que se sigue viviendo, la verdad. Tienes que empezar por ahí. El reto de nosotros todavía tenemos. Así es. Yo tengo 28 años aquí, ya tengo casi. Con toda la infraestructura. Tengo 33 años aquí, todavía está el reto, es cómo vender mejor y cómo producir y balancear tu canasta de producción. Es el reto de todos los días, de todos los años.
Y eso que ustedes como grupo abastecen gran parte de Estados Unidos e incluso Canadá, ¿no? Sí, pues el grupo que tenemos es la oficina de Marengo. Ujú. Es una distribuidora que formamos entre 3 grupos. Para el grupo de Sergio Paredes, el grupo de los Pablos y el grupo de Chaparral. Entonces, sí, ya pintamos los 3 y es nuestro reto, precisamente el cómo colocarlos y ver en qué productos hay chance de crecer, ver qué valor agregado le damos en empaques especiales en esto y ver por dónde. Tenemos que mejorar mucho también nuestra comercialización en Estados Unidos. Hoy la dominan los de Florida, la comercialización. Ok, no sabía. Sí, es un reto muy importante para nosotros, pero es una realidad. De hecho, tocó el tema, ¿no? La siguiente pregunta era, me preguntaron, ¿cómo empezar una comercializadora como Marengo? Híjole, ese es un tema muy complicado. ¿Cómo comienzas? Mira, es más fácil que tú empieces como agricultor. A ver, te lo voy a poner de otra forma. Es muy complicado establecer una comercializadora de cero porque tienes que tener tu reto va a ser cómo acopiar producto. ¿De dónde vas a tener ese producto? ¿De dónde vas a jalarlo? Ya prácticamente muchos productores, casi el 100% tienen ya sus diferentes malos o buenos o mejores o peores, grandes y chicos distribuidores, pero mal que bien ya tiene una salida, ¿no? Y hay grandes comercializadores que ahorita, ahí tengo un ejemplo muy bueno de nuestros retos como México, ahorita que hablé de 2 comercializadores. Entonces, para una distribuidora que no tienes amarrado tu proveeduría, no te metes. No te metas y ojo, porque tienes también otros temas. Mira, si quieres que sea base de billetazo, como decimos, decir yo te voy a financiar a ti, yo te voy a financiar, ojo también, porque ya te metiste entonces a la horticultura también. Sí. Tú estás como distribuidor, pero estás como agricultor porque eres socio. Si tú le asumiendo un prestaste, riesgo. estás asumiendo los riesgos. Que se vayan con mucho cuidado. No es un negocio común y corriente. La verdad que es complicado. Se vayan a la segura con tamaños muy pequeños. Digo, todo el mundo empezamos desde cero. No nomás el producto hortícola, productos mexicanos en el extranjero empiezan de poquito en poquito. Ahí está el ejemplo de un podcast de Tajín, de Horacio Fernández, Sí. que es muy interesante. Pues empezaron también de poquito en poquito y llevando una cajuela los paquetes. Y así se empieza. Pero tienes asegurado, Tajín tuvo asegurado su producto. No, yo con mucho cuidado lo haría yo. Muchísimo cuidado. Finalmente, ahí yo creo que cae el sueño de los jóvenes que quieren ser productores, ¿no? Dar ese brinco y ahora sí que sentirse realmente como empresarios y agricultores. Sí. Pero hay una tendencia también, obviamente, que ya es un hecho, no es tendencia, también la legumbre, la horticultura de high-tech, le decimos nosotros, sí, de alta tecnología. Ya hay mucho jugador diferente a los sinaloenses. Claro que hay sinaloenses también en ese juego, pero ya hay mucha competencia que empiezan con pequeños proyectos. Unos han crecido, otros no han crecido. En fin, hay que visualizar todo lo que hay y todo lo que va al futuro también, que es un tema que yo tengo como reto también en la agrícola. Es un mundo el agro. Sí. ¿Desde qué otros espacios se puede impulsar el cambio en el agro? Me preguntaba otra persona. ¿Desde qué otros espacios? Una asociación de agricultores. De la investigación, más bien. Sí, pues sí. Pues sí, tiene que ser, pero como espacio yo veo como plataforma, veo para impulsar la agricultura, pues a través de las asociaciones. De la participación. Y la participación, sí, claro. Muy bien. Y estábamos hablando ya del tema del maíz. El panorama está interesante, está complejo. Ya lo habíamos platicado y finalmente es como lo hemos mencionado, ¿no? Al final de cuentas, el sector granero, en volumen, son muchos productores los que pertenecen a la Asociación de Agricultores de Río Culiacán y es un tema que finalmente les interesa. Años complejos, bastante, ¿no? Pues la verdad es que no logro entender, yo todavía no logro ver por qué ahorita que vamos a tener alrededor de 1.400.000 toneladas, estamos batallando con su comercialización, ¿no? O sea, ¿por qué no la podemos vender con su verdadero valor, ¿no? Si definitivamente es por las importaciones de otros países, pues yo creo que es ahí donde el gobierno tiene que poner los ojos, ¿no? Porque estamos hablando de la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, algo no está bien.
No, definitivamente esto va a ser crisis esto más adelante. No tengo, esto tiene que ser crisis. No podemos depender del extranjero en nuestros alimentos y sobre todo en el básico que es el maíz. Sinaloa tiene una gran oportunidad ahí con el maíz blanco, por ejemplo, que pues no es transgénico para empezar. Y el gobierno y tenemos que lograr nosotros también que se involucre el gobierno en esa política pública. Eso es un reto también de nosotros. La diferenciación que hacíamos como Estado y como país de no producir maíz blanco transgénico, pues esa diferenciación ahorita, ese valor agregado, pues no lo estamos viendo en el costo del precio del grano al final de cuentas, ¿no? No, porque ya se está importando maíz blanco para producir harina, ¿no? Entonces, ya de que haya maíz genéticamente modificado en México, ¿no? Al parecer no le importa al gobierno. Ya da igual, ¿no? Ya da igual. Pareciera, ¿verdad? Sí. Pareciera. Entonces, complicado el tema del grano. Finalmente, así se vino este ciclo. Sergio, en una de las entrevistas mencionaba las transformaciones en el agro que han vivido a lo largo de los últimos años, ¿no? Variedades, genética, plásticos, goteo, tema del agua, la tecnología. Y si nos venimos un poquito más a los últimos 2 años, ya estamos hablando de inteligencia artificial. Pues ya es un hecho. Ahí es donde yo considero caben muchos profesionistas de todo tipo en la industria, ¿no? Sí, pero depende. O sea, no sé qué te refieres con muchos profesionistas, pero... En el tema de tecnología, caben profesionistas, hay profesionistas que pueden hacer sus aportaciones para mejorar la productividad. Sí. El agro, no solamente un agrónomo que sepa del manejo fitosanitario de un cultivo. No, claro. Sí, exactamente. Ya no nomás es inocuidad, sí. Producción, fertirrigación, o sea, ya lo que viene... Sí, ya es una gran herramienta. Hay que administrarla. No nos va a resolver todo. Sí, ya tenemos, es un reto, de hecho lo tengo en la agrícola, el reto de la digitalización que también tenemos que contar ya con la plataforma en diferentes formas cada una de las empresas, que ya tengamos el 100% con el tema que es mi reto de este año, finalizar la digitalización. Por supuesto que va acompañada con inteligencia artificial, que esa va a ser, tiene que ser un proceso también y introducirlo también en la cultura de la gente. La gente no se debe de sentir desplazada porque va a haber inteligencia artificial. Se tiene que tomarla como una herramienta para mejorar ellos y aportar más al agrícola o a la empresa en la que estén. Pero es importante que no se sientan que van a ser desplazados. Van a transformar el empleo de la gente. Por supuesto que sí. Y el que se ponga a abusar es el que mejor le aplique. No el primero que corra así porque ya llegó la inteligencia artificial. Va a ser el que mejor le aplique. Hay muchas cosas que hacer y muchas cosas cómo pueden mejorar los empleados de cualquier empresa con esta nueva herramienta. Coincido en ver cómo esto se va transformando y subirnos a esas herramientas para facilitar la actividad, ¿no? Sergio, ¿qué cultivos establecen en Grupo Chaparral? Y también si tiene algún cultivo favorito. Tenemos del tomate, tenemos los 3 cultivos más comerciales que son el Saladet, que es muy, muy comercial. Ese vendemos, es el único producto que se vende en un porcentaje importante en México. Los demás, el otro tomate es el tomate uva. El grape tomato se va prácticamente el 100% a Estados Unidos. Tenemos el tomate bola, que cada vez se produce menos, cada vez tiene menos demanda, pero seguimos nosotros contando con ese abanico de productos. Estamos también en el tema del pimiento verde, como dicen en México. El bell pepper verde, le decimos aquí en Sinaloa, y el lamuyo, que es un tipo de bell pepper rojo. Eso es lo que tenemos aquí, tanto en La Cruz como en Culiacán, que concurren en la misma temporada. Tenemos también los productos de Villa Santiago, que ahí por las condiciones del clima se nos facilitan mucho las especialidades y estamos prácticamente muy enfocados al tomate uva. Que tratamos de que esté contratado todo el año también, porque con ese sí cerramos el ciclo. Y ahorita nuestro reto es llegar a otra zona donde tengamos ya prácticamente el mismo abanico que en Culiacán. Para producir. Y ahorita, hablando de comercialización, que te decía que un reto muy importante, fíjate, que tenemos los mexicanos todavía, es 2 empresas canadienses, no voy a decir nombres, no es válido en los podcasts, 2 empresas comercializadoras canadienses son de las principales comercializadoras en Estados Unidos
con producto mexicano. Fíjate bien, ¿eh? Sin producir y sin consumir, son los principales comercializadores en Estados Unidos. Ese reto lo tenemos que hacerle frente en una forma mucho más profesional. ¿Cómo es posible que una persona de un tercer país venga y nos compre nuestro producto? Lo venda. Y lo venda mucho mejor en otro país como Estados Unidos, que no sea el de ellos, nuestro producto. No sé si fui claro en esto, pero para mí ese es el reto. Y no hay ninguna comercializadora mexicana que lo supere ni cerquita. ¿Será un tema de inteligencia de mercado, un tema cultural? Pues de todo. Sí, no. De agresividad y claro. de estrategias comerciales. Exacto. Y todo lo que le puedas agregar. Y de conocimiento de mercado. Sí, totalmente. Sí. En el episodio 22 estuvo Sergio, usted en Semillero Agropodcast con nosotros. Y hablábamos de Marengo. Y del parte del reto de tener una distribuidora, una comercializadora en Estados Unidos, es también hacer este trabajo de marketing en Estados Unidos, ¿no? Para colocar los productos que tú estás llevando de aquí hacia allá. Y ahí toca conectar con el mercado, con el consumidor. La distribuidora, yo siempre he dicho, bueno, cuando sobre todo que es de tu propiedad, que tiene que ser la que te vaya guiando. Tienes que llegar a ese nivel, de decir, es por aquí, en el último estudio que yo tengo de mercado, va por aquí, la tendencia del consumidor es esta. De hecho, nos tiene que brindar oportunidades de negocio en Estados Unidos. Hay un tema con el valor agregado de a cuánto te lo pagan cuando llegas a la frontera y cuánto dinero se queda allá. Se hizo también un estudio interesante por parte de la Universidad de Arizona, que participó Omar aquí del ARC. En ese estudio, lo que nos trató de decir es dónde estaban los principales centros de consumo en Estados Unidos y dónde estaba el por qué explicar de que el precio de kilo del tomate, el consumidor, no voy a hablar de kilos, voy a hablar de cajas, que en aquella época se hizo con cajas de 25 libras. Si tú lo vendes aquí, vamos a suponer el precio, por decirte $10 la caja. Finalmente al consumidor le llega, lo compra de los tomates por kilo, viene pagando la caja el equivalente en $30. ¿Dónde estaban esos 20 de diferencia? Tiene mucho que ver el flete. Claro. Pero tiene que ver mucho con reempaques, con empaques especiales, los contactos que tengan con el food service, con los restaurantes, etcétera. Hay mucho que hacer que podemos hacer nosotros ahí en Estados Unidos. Ese es un tema es un reto que tenemos desde hace muchos años. Inclusive participar en los fletes, porque mucho se va en flete, obviamente. Lo que tú vendes en Texas no es lo mismo, o en California o en Arizona, cómo se está vendiendo en Nueva York, acá en Seattle, en Washington, en el oeste. Entonces, hay un gran tema de detectar ese valor agregado y aprovecharlo nosotros. Apropiarse, Sí. participar. Sí, porque es nuestro producto finalmente. Y ya nuestro producto tiene una diferenciación enorme con Florida. Hay que recordar que Florida es muy importante. Hay que recordar que Florida se quedó en la industria del tomate verde, que es su principal producto. El tomate verde ni siquiera se madura naturalmente, que eso ya pasó hace muchísimos años. ¿Por qué? Y Florida no dio el paso a la industria, a la tecnificación. ¿Por qué? Porque tienen un clima que no les favorece para tener estructura protegida, ni mayasombras, y mucho menos invernaderos. Por los fenómenos. Por los fenómenos meteorológicos, claro. Entonces, mano de obra también es un problema para ellos. Y están haciendo mucho más negocio vendiendo sus tierras para urbanizarlas en el estado de Florida que para sembrar. Esa es una realidad. O sea, está comprobado que hay una disminución en la superficie de siembra de Florida. Claro, han aprovechado y se han hecho comercializadores. Entonces es donde no debemos dejar como país que se nos vaya esa oportunidad, porque no deja de ser nuestro producto, ¿sí? Y de ahí tienes que arrancar. No tenía dimensionado la capacidad o la participación de Florida en todo el proceso, no solamente de Estados Unidos, pues, sino del propio México. Sí, ellos cortan, por ejemplo, lo que decía ahorita de usted del tomate verde, ellos cortan en verde por sus variedades y por su mano de obra, por la capacidad entonces ellos en un cultivo establecen cierto número de cortes nada más y tiene que ser en verde para que sean de una sola pasada. Los tienen que madurar a través de un gas. Entonces ya obtienen ya el tomate maduro. Nuestro tomate es madurado en la planta. Eso te da una ventaja en sabor, y no ventaja en sabor nada más, en temas naturales de comer un tomate más sano. Muy bien. David, no sé si tengas algo más que comentar. Episodio número 5 de Camino Arc. Agradecerle a Sergio su participación durante esos 3 años que estuvo aquí que fue parte de la asociación
agricultores, parte de la historia, donde dejó pues, una huella, ¿no? Tanto en el sector agrícola, en Culiacán, y también dejó un gran legado en nosotros, los empleados de la ARC. Siempre Sergio estuvo muy atento a lo que estaba pasando hacia el interior, que creo que eso nos fortaleció como organismo, y al tener ese fortalecimiento como organismo, a final de cuentas se ve reflejado en el socio, ¿no? El principal objetivo de la Asociación de Agricultores es que el socio sea más rentable. No hay otra. Y sigue siendo el reto de la agricultura, rentabilidad, ¿no? Y certidumbre. Y certidumbre. Muy bien. Para finalizar, Sergio, perdón, pero sí me gusta cerrar con eso. Un consejo para el joven agricultor. O sea, la visión a futuro. Tener el tema comercial como vital, como número uno. Y echarle ganas. Yo creo que en México se pueden hacer muchísimas cosas. Tenemos las condiciones para ser muy, muy competitivos y no bajar la guardia y apoyar mucho a los organismos. Exigirles también, por supuesto, a los organismos. Y cuidar procesos, que es muy importante, y que ya la agricultura se volvió tener una mente mucho más empresarial, mucho más, pues con una organización, con una estructura, con mucha visión de futuro también. Pues decirles que ya la era digital es un hecho y que la inteligencia artificial hay que aprovecharla al máximo. Eso nos va a dar mucha diferenciación también en la toma de decisiones en todos sentidos. Aquí hay que tomar decisiones todos los días cuando estás en producción y no se te puede pasar nada. Desde el diagnóstico, desde los monitoreos que tú hagas para prevenir enfermedades por plagas, enfermedades del suelo, nutricionalmente hablando, hay muchas cosas que se pueden hacer maravillas con la inteligencia artificial y aprovecharlas y usarlas como una herramienta y tratar de que los empleados de ellos, nuestros empleados, la vean esta herramienta más que como amenaza, como una oportunidad para aportar más. Y el que mejor la aproveche, pues tiene más futuro en la empresa. Correcto, Sergio Esquer, pues muchísimas gracias por estar aquí. Antes de cerrar, yo reconozco en usted también la voluntad por participar y seguir haciendo comunidad en Culiacán y en Sinaloa. Creo que personajes como usted le hacen mucha falta a nuestra sociedad. Y bueno, pues aquí yo dejo el espacio abierto en Semillero Agropodcast en general para cuando usted lo requiera y tenga algo que platicarnos sobre el proceso de Grupo Chaparral. Pues bienvenido, porque creo que son de las personas que el agricultor joven admira. No, muchas gracias y esperemos que sigamos siendo ejemplo. Ya con la edad, pues ya pasamos a nivel ya de... Máster. No, a nivel ya de, como les digo a un amigo, ya que nuestra edad formamos parte en un libro, de una biblioteca, y si nos quieren consultar, pues ahí está el libro. Y dejarle oportunidad a los jóvenes, ¿no? Que ya tengan más participación en todo, más protagonismo en todo. Y uno pues ya estar coachando más. Pero Dios me dé salud y no voy a dejar de participar. Eso sí, no hay duda. Con salud y las ganas las tengo. Qué bueno. Enhorabuena, Sergio Esquer. David Cariaga, Marco Díaz, episodio número 5 de Camino ARC. Espero les haya gustado. Si les gustó, si tienen algo que comentar, pues pónganlo aquí abajo. Con gusto les regresamos el contacto. Bueno, pues ahí estamos. Muchas gracias.